encontré la información de que este libro nos enseña a nosotros, y ya Víctor lo mencionó en el día de ayer, el sufrimiento de Jesús en esta tierra y el servicio sin reservas que Jesús nos mostró en su ministerio mediante el ejemplo que nos dejó. También este es un libro que nos llama a nosotros al arrepentimiento de nuestros pecados y a creer en el Hijo de Dios. Oremos. Amante Padre, Señor Jesús, damos gracias por este día. Gracias Dios por tu amor y por tu misericordia. Gracias por permitirnos ver en Dios. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. En este momento, Señor, te pido de todo el corazón que seas tú, que sea tu Espíritu Santo, el que hable a través de mí, que no sean mis palabras, y que tú, Señor, dejes el mensaje en cada uno de nosotros, porque que aprendamos en esta manera a través de este capítulo. Acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este capítulo inicia con un milagro. Aquí en este capítulo vamos a encontrar 4 temas que cuando los estaba estudiando vi cómo de cada uno el Señor, obviamente como en toda la Biblia, pues nos deja un mensaje claro. Pero esta vez cuando lo estudié, porque ya lo había estudiado y tenía unos apuntes, cuando lo revisé, vi que en esta vez pues vi más cosas que lo que vi la otra vez. Por eso es que dicen que la palabra de Dios es nueva cada día. Entonces, en este capítulo, en la primera parte, vemos que Jesús hace un milagro. Jesús sana a un paralítico. Y inicia diciendo, entró Jesús otra vez, Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces, cuando estaba buscando en el comentario bíblico adventista, nos dice que Jesús volvió a Capernaum, que se decía que volvió a su casa, porque Jesús hizo de Capernaum su ciudad, porque duró alrededor de 1 año y medio viviendo en esta ciudad y la convirtió en la ciudad centro de sus actividades, porque él desde aquí emprendía cada una de sus giras de evangelización por todas las aldeas de Galilea. Era el lugar más céntrico y todas las ciudades estaban circundantes, por lo que el mensaje que el Señor daba en Galilea pues fácilmente se expandía a las demás ciudades y tenía la facilidad de que desde ahí pues tenía una movilidad central para donde quiera que él fuera a dirigirse. También nos decía que Jesús había salido de Capernaum debido a la agitación y a la grande multitud que lo buscaban, porque ya él había mostrado varios milagros y ya él había mostrado a la gente todo lo que él podía hacer, y había muchas personas sedientas de escuchar su palabra, motivados por escuchar su palabra. Entonces, como eran tantas personas, él parece que necesitaba tomarse un break, pues salió un poquito de Capernaum y aquí nos dice que regresó. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esta parte que nos dice el comentario bíblico, que dice que el hecho de que Jesús se ausentó por unos días no disminuyó el entusiasmo de la gente. No disminuyó el entusiasmo de la gente. Esas personas no se desanimaron, esas personas no le olvidaron,
Y en las mentes de cada una de esas personas estaban las maravillas que Jesús ya había hecho en Capernaum. Y en sus mentes estaba el ejemplo de vida y las palabras de vida que Jesús ya había transmitido a cada uno de ellos. Por eso fue que inmediatamente escucharon que Jesús estaba de vuelta, esas personas fueron tras él. A mí me hizo esto cuestionarme y bueno, también recordar que cuando me mudé a La Vega, yo le decía al Señor, Señor, ¿qué yo voy a hacer? O sea, yo no me quiero enfriar. Ese era uno de mis temores, yo no me quiero enfriar espiritualmente, porque yo no voy a tener a nadie, no conozco a nadie aquí de la iglesia me queda lejos, y no sé lo que voy a hacer. Pero gracias que Dios nos dejó, ¿verdad?, la oración. Pues a través de eso y por la situación que en ese momento nosotros como familia estábamos pasando, pues yo me aferré a Dios y Él me mantuvo atenta a su palabra, estudiando su palabra. Y estas personas quizás no estaban estudiando, quizás no estaban orando, pero tenían ya el ejemplo y tenían ya las palabras que Jesús había dejado en cada uno de ellos. Tenían el ejemplo de vida que Él les había dado. Entonces, en nosotros en la actualidad no tenemos a Jesús con nosotros, pero sabemos que Él nos dejó el Espíritu Santo. Esas personas, inmediatamente Jesús llegó, pues fueron tras Él. Pero nosotros en el día de hoy, que no lo tenemos físicamente, que no lo hemos visto físicamente, en vez de aferrarnos quizás a la parte física, pues nos hemos aferrado ¿a qué? A la Biblia, que Él la dejó con un propósito, y a la seguridad de que su Espíritu Santo pues está con cada uno de nosotros y que nos acompaña siempre. Entonces, vamos a ver también otras enseñanzas que yo pude sacar de aquí. Esto nos enseña que Jesús hizo muy bien su trabajo, porque si Jesús había ido, predica, y su trabajo no hubiese sido como fue, pues las personas quizás se olvidan y siguen en sus afanes y se aferran a otras cosas, aunque sean pocos días, que no lo sé, pero no. Ellos inmediatamente escucharon que Él estaba ahí, pues volvieron y lo buscaron. Entonces el Señor hizo muy buen trabajo, el Señor Jesús, de evangelización. Por eso fue que una gran parte de esa ciudad lo buscaban, creyeron en Él, y como podemos, si vamos a Isaías 55, capítulo 10 y 11, vamos a ver que Dios no se equivoca. Y en su palabra, Él nos dice en Isaías 55, 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, no se sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sabemos que Jesús vino con un propósito, y que ese propósito y que su palabra pues tenía que cumplirse. Esto nos demuestra que cada una de las palabras que Dios ha puesto en su Biblia pues va a tener un orden en la existencia de cada uno de nosotros y se van a dar cada uno de sus propósitos. Por eso la palabra de Dios se quedó tan impregnada en ellos, porque la palabra dice que cuando nosotros predicamos, que cuando nosotros llevamos la palabra de Dios, quizás nosotros no vamos a ver un cambio directo en una persona, pero el Espíritu Santo trabajará en ella. Y aquí
pudimos verlo, cómo esas personas pues seguían aferradas a lo que Jesús ya les había enseñado. ¿Qué también puedo ver yo en estos cortos versículos, en el 1 y el 2 de Marcos? Que Jesús salió sin ningún tipo de mortificación. Bueno, yo me voy, yo no sé si esa gente se van a quedar pegados a lo que yo le dije, si van a estar pensando en eso. Él no se mortificó. No se mortificó si iba a generar un cambio en esas personas. Y me enseña a mí que solo debo procurar estar bajo el poder del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo se encargará del resto. Si yo estoy bajo su poder, Él podrá poner en mí las palabras adecuadas para que su palabra pues surta el fruto para lo cual Él la dejó en medio nuestro. Ahora, el segundo punto que a mí me llamó la atención está en los siguientes versículos. Vamos a leer lo siguiente. Desde el versículo 3. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemáis, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Entonces, aquí a mí me llamó mucho la atención ver cómo sus amigos fueron tan persistentes, que no se quejaron por el peso de donde llevaban a su amigo y por el peso de su amigo, no se desanimaron al cargarlo, no lo dejaron botado a mitad de camino, trabajaron en equipo porque dice que eran 4, no fue un solo que lo llevó porque no iba a poder llevarlo un solo como lo llevaban, y ellos tenían al parecer una amistad y un amor incondicional hacia ese amigo, y era tan sólida esa amistad que ellos en su forma de actuar con él nos reflejan uno de los mandamientos que el Señor nos dejó, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque yo supongo que yo entiendo que ellos quizás querían que si hubiese sido uno de ellos, pues ese amigo también se prestara para lo que ellos estaban haciendo con él. Entonces, fue el amor lo que los movió a ellos a ayudarlo a él a buscar la sanidad, ayudarlo y a hacer hasta lo imposible, no a dejarlo en la puerta y decir, bueno, ya él conoce la palabra, yo te voy a dejar ahí, o escucha y vamos a ver si él te sana de alguna forma. No, ellos hicieron hasta lo imposible, quitaron el techo y lo bajaron, y eso también demostraba la fe que ellos tenían en que Jesús era el único que tenía el poder para salvarlo. Entonces, a mí
me puso esto a pensar bastante. Yo me preguntaba, ¿soy yo esa clase de amiga que vi en esos 4 hombres según el relato? ¿Tengo yo esa clase de amigos que harían lo que sea por mí, por mi bienestar, tanto físico, mental, espiritual? ¿Estoy yo cumpliendo con ese mandamiento divino que el Señor me dejó? ¿O soy yo de las que solo está ocupada o ocupado en mis propios problemas y en mis propias situaciones? Por eso es que el Señor nos manda no a nosotros quizás hablarle nada más al otro, sino prestar atención a sus necesidades para poder suplirle. Porque una de las cosas que pudiéramos decir que abre nuestros corazones es esa. Cuando nosotros podemos ayudar a otros con sus necesidades. Entonces, otro punto en estos versículos que me llamó la atención es la fe y la confianza que estos hombres pues tenían en Dios y en lo que podía hacer por su amigo. Aquí también podemos ver que Dios ve nuestra fe, porque Dios vio quizás por los actos que ellos hicieron de quitar el techo y demás, y porque Él conoce nuestros corazones, vio que ellos tenían fe, y por eso Dios accedió pues a cumplir el milagro de devolverle la movilidad al paralítico. Dios vio la fe de ellos, que creían que solo Jesús podía ayudarlos. Una fe que para mí pues era inquebrantable. Ellos no lo dejaron tirado por el hecho de ver que no podían entrar por la puerta. Ellos dieron la milla extra, pues subieron una escalera, subieron al techo, quitaron el techo, que eso tomó tiempo, lo bajaron, y no hubo ni uno de los 4 que se mencione aquí en estos textos que dijera, bueno, súbanlo ustedes 3, ya yo estoy cansado. Yo no puedo estar subiéndolo si él no quiere, o subiéndolo aunque él también tiene fe, ya yo estoy cansada, él pesa mucho. No. Ellos, los 4 unánimes, juntos, hicieron el trabajo en equipo para ayudar a que su amigo tuviera el resultado de volver a caminar. Entonces, aquí podemos ver que Dios no solo le dio la sanidad corporal al paralítico, sino que primero perdonó sus pecados y luego, al perdonar su pecado, pues sana su mente, su corazón, sus pensamientos son purificados, para que así él pudiera romper las cadenas de pecado, pudiera liberar su cuerpo. Entonces, dice en el comentario bíblico adventista que la curación del cuerpo sin la curación del alma, de la mente, podía resultar en una repetición de la conducta que provocaba la enfermedad del joven. Sin una curación del alma y de la mente, podía resultar en una repetición. Entonces, esto me lleva a mí a pensar a que yo debo darle permiso a Dios, como lo hizo el paralítico al presentarse frente a Dios, a Jesús, de que yo debo darle a Dios el permiso legal, espiritual, cuando yo le pido algo, para que Él pueda aflorar en mi mente eso que quizás necesito dejar atrás, para que así yo pueda avanzar y Él pueda cumplir el propósito que Él tiene en mi vida y pueda ayudarme a obtener eso que yo le estoy pidiendo, si es lo que me conviene en ese momento. Porque de lo contrario, Dios no lo va a hacer. Si lo hace, entonces nosotros estaríamos enfrentando, si no estamos preparados para recibirlo, pues
consecuencias, yo diría que mayores, porque si la primera vez me fue de una forma, pues la segunda cuando me va peor. Entonces, cada vez que nosotros, es mi percepción al leer esto y al interpretar esta parte, le vayamos a pedir algo a Dios, de lo que sea, debemos también pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales y nos permita ver qué debemos cambiar. Yo debo estudiar también constantemente la palabra de Dios para poder conocerlo. Y así mi manera de pensar y mi manera de ver todas las cosas de la vida, pues estará apegada a lo que Dios quiere. Y entonces iré pidiendo de forma paulatina, pues como conviene, mediante el Espíritu Santo, la intersección de cuando nosotros pues proclamamos una oración. Ahora, si yo le pido al Señor, yo necesito que tú me ayudes a salir del alcoholismo, yo necesito que tú me ayudes a salir de las deudas, yo necesito que tú me ayudes a salir de cualquier tipo de situación que yo pueda estar enfrentando, una situación de salud, de un letargo espiritual, y no hago lo que me corresponde, y no analizo y no veo las cosas que yo tengo que cambiar. Yo puedo estar quizás frente al mejor evangelista para salir del letargo espiritual, frente al mejor médico, frente a la mejor terapia de alcoholismo, frente al mejor economista para yo salir de las deudas, y frente al mejor grupo de apoyo también para el letargo espiritual. Y no lo voy a mejorar, porque como dice el comentario bíblico, primero tiene que haber una curación de la mente, del alma, de nuestros pensamientos, de nuestra manera de actuar, para que la conducta no se vuelva a repetir. Entonces, otro punto que puedo también sacar de aquí, que quiero presentar a ustedes, es que Dios ve nuestros pensamientos. Ustedes ven, los escribas dijeron que cómo es que este hombre habla de esta manera, pero eran esos pensamientos, ¿verdad? Entonces Dios puede ver, Dios conoce nuestros corazones, porque estas personas, sin haber preferido ninguna palabra, el Señor vio lo que estaban pensando y el Señor les respondió. Entonces debemos examinar cada día para saber si realmente estamos actuando, estamos viviendo, estamos pensando como Dios quiere que lo hagamos. Algo que me impactó también en el comentario bíblico es que dice: el espíritu con el cual el hombre se acerca a Jesús, esto es aquí refiriéndose a estos hombres que fueron prácticamente a acechar a Jesús. Dice: el espíritu con el cual el hombre se acerca a Jesús determina si encuentra en él, o sea, en Jesús, un escalón hacia el cielo, o como le pasó al paralítico, que se fue triunfante, o encuentra una piedra de tropiezo para la destrucción, como fue los escribas, porque estos fueron llenos de orgullo y de engreimiento frente al Señor, porque ellos entendían que conocían al Señor, y lo que ellos únicos sabían eran las normas y las reglas que como pueblo ellos estaban siguiendo, no realmente a Jesús. Por eso fue que estos, pues en esa ocasión se fueron mudos, perplejos, y que el único que obtuvo una bendición y un escalón para el cielo fue el paralítico. Ellos consiguieron una piedra de tropiezo, porque depende con la intención y con la condición que nosotros nos acerquemos, con nuestros motivos y nuestras intenciones, depende de cómo vayamos a salir de la presencia de Dios. Dios nos enseña aquí también que un milagro de parte del Señor al final dice que
todo el mundo glorificaba a Dios. O sea, cuando Dios cree en mí, cumpla en mí o haga en mi vida, en mi familia, un milagro, cumpla una de las peticiones, pues yo debo ofrecerle a Dios las gracias, ser ante Dios una persona agradecida por lo que Él ha hecho en mi vida y por lo que Él pudo cumplir aquí. Entonces, en la segunda parte de este capítulo, que es el llamamiento de Leví, podemos ver que el Señor, al pasar, le dice a Leví que lo vio, que estaba, vamos a leerlo, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Una sola palabra utilizó el Señor para que Leví, Mateo, le siguiera. En este llamado que Dios le hizo a Leví, vemos algo muy peculiar. Con una sola palabra: sígueme. Y lo que a mí más me asombra es ver que inmediatamente, su respuesta fue inmediata. Se levantó y le siguió. Él no cuestionó por qué, para dónde, qué tú quieres. Él no pensó en todo lo que estaba dejando, en el puesto importante que era en ese momento, aunque era uno de los peores vistos, porque la gente que tenía que pagar los impuestos, como ellos eran usureros, como nosotros decimos actualmente, pero él era muy bien remunerado. Él no pensó en nada de eso. Entonces, ¿habría hecho yo lo mismo? ¿O será que Dios me está pidiendo a mí que haga pausas en algunas cosas de mi vida, o que haga un equilibrio en algunas cosas de mi vida, y yo no lo estoy haciendo? ¿Estaría yo dispuesta a que, si Dios me llama, o si yo logro escuchar, o si yo entiendo que estoy teniendo un llamado, a equilibrar mi vida y a dedicarle el tiempo que Dios necesita que yo le dedique, sin cuestionar, sin pensar en lo que estaría yo dejando atrás? Entonces, actualmente, pues, yo me quisiera cuestionar sobre eso, y le quiero pedir al Señor, pues, que me ilumine, que me muestre a mí, a ver qué cosas yo debo apartar de mí, dejar, para poder dar ese paso de seguirle conforme a su santa y bendita voluntad. En estos versículos también podemos ver que no solo decidió por Dios Leví, sino que dice que otras personas también estaban con él, porque aconteció que, estando Jesús en la mesa en la casa de él, pasaron los escribas y los fariseos viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, y dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Y Jesús, al oír esto, pues también les respondió, porque Dios no se había quedado callado. Dios tenía que mostrarle a ellos que realmente ellos no tenían razón. Dios aquí le demostró a ellos que Él no hace acepción de personas, que Dios ama al pecador, aunque no ame, aunque no esté de acuerdo con nuestro pecado. Dios no anda de lejos, no le anda de lejos al pecador, como quizás en algún momento yo habré dicho: bueno, a este yo no le voy a predicar porque este está bebiendo, cuando yo vivía en Bellavista, porque no, Dios no hace excepción de personas. Dios lleva el mensaje Jesús llevó el mensaje y permitió que el mensaje pues cumpliera en cada una de esas personas el propósito que tenía que cumplir. Dios se acerca para salvarnos sin participar de su pecado, porque si bien sabemos que debemos nosotros pues llevar la palabra, pero no necesariamente incluirlo en las actividades que estas personas puedan estar haciendo o llevando sus vidas. El tercer gran tema de este capítulo es la pregunta que le hacen a Jesús sobre el ayuno.
Y aconteció, y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús también les respondió. Y en aquel momento, como eso era una costumbre, que ellos estaban ayunando, los fariseos, ellos no entendían por qué los discípulos de Dios pues no seguían esa costumbre también, por lo que le hicieron esa pregunta al Señor. Pero lo hicieron no con la intención necesariamente de entender el por qué, como nos dice el comentario bíblico, sino con la indudable intención de alejar de Jesús el grupo de los discípulos que a él le seguían ya en ese momento. Entonces, esto me enseña a mí a cuidar mis palabras, a examinar constantemente mis motivos y mis intenciones al momento de yo abrir la boca, de asegurarme de que lo que yo voy a decir no pase como los fariseos, de que yo lo diga y que realmente no tenga la intención adecuada. Entonces, también me lleva a mí a procurar no enfocarme en lo que deje de hacer o no la otra persona, los que me rodean, con el fin de yo vanagloriarme de que, bueno, yo sí lo estoy haciendo. No, yo debo enfocarme en mi vida, en mi crecimiento personal, y si veo que puedo ayudar a otra persona a crecer personalmente y espiritualmente, pues hacerlo. No cuestionarme y no vanagloriarme de lo que el Señor, del cambio que el Señor ha podido ir haciendo en mi vida. Entonces, Dios, con su respuesta a estas personas, quiso decir lo siguiente, o sea, Dios le dice: estar con el novio en una boda y ayunar sería un insulto para los anfitriones, porque estos quieren, cuando nos hacen la invitación, ¿verdad?, que lo acompañemos en su alegría, en su momento de felicidad, en su compartir. Lo mismo era si ellos, teniendo a Jesús con ellos, en vez de estar alegres, en vez de pedir directamente a Dios, a Dios mediante Jesús, estaban ayunando o haciendo cualquier otra cosa, teniendo a la persona que tenía el poder de darles todo lo que ellos necesitaban ahí a su lado, ahí mismo. Porque es que los fariseos estaban enfocados en otra cosa, porque no conocían a Dios. Y aunque quizás habían leído la palabra, por eso es que debemos leer todos los días la palabra para poder estar seguros de lo que estamos haciendo y de cómo estamos viviendo. Aunque ellos conocían la palabra, no conocían del todo a Dios, porque estaban muy aferrados a las costumbres religiosas de la época. Entonces, nosotros en la actualidad, porque en ese momento ellos tenían a Jesús, sí tenemos que ayunar. Sí tenemos que ayunar y orar constantemente, pero sabemos que aunque no tenemos a Jesús aquí en persona, Él, en su infinita misericordia, nos dejó el Espíritu Santo. Entonces, vamos a pasar al cuarto tema de este capítulo 2 de Marcos y el último. En este cuarto tema nos habla sobre el sábado y nos dice: otra vez aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos, que no se le iban de atrás porque ellos no creían, pero andaban ahí. Mira, ¿por qué hace en el día de reposo lo que no es lícito? Entonces Dios volvió y les respondió. Y nos dice que con la respuesta que Dios les dio, Dios quiere que nosotros pues leamos su palabra y que podamos ver más allá de lo evidente,
que nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos, que podamos tener mejor discernimiento. Aquí el Señor nos muestra que en el sábado no debe ser para nosotros una carga, y que de conseguir la forma de cubrir una de nuestras necesidades básicas, si no pudimos encontrar dinero en la semana para comer. Yo recuerdo una hermana de la iglesia de Luz de Bellavista, que ella llamó a una anciana de nuestra iglesia y le dijo: mira, fulana, yo no conseguí el dinero, ella era recién bautizada, yo no conseguí el dinero para yo proveerme de los alimentos para el fin de semana, para el sábado. Yo puedo comprar ahora. Entonces la hermana en ese momento le comentó que si pudo resolver su necesidad en ese momento, y fue en ese momento que lo pudo hacer, y no fue que lo dejó para último, que se lo olvidó, que no dio prioridad, que no se organizó, pues podía hacerlo. Entonces, a veces nos cargamos tanto con los formalismos que olvidamos la esencia por la cual Dios dejó el sábado en nuestras vidas. Dios creó el sábado para que, como dice el comentario bíblico adventista, su Hijo tenga la oportunidad de descansar, o sea, nosotros tengamos la oportunidad de descansar de lo que habitualmente hacemos, de las actividades del mundo, para ayudarnos a crecer moralmente y espiritual, al igual que también nuestro carácter pueda crecer. El sábado fue dispuesto para hacernos felices, no para que sea una carga, no para que lo consideremos un día de que solamente está lleno de prohibiciones. Si lo vemos así, de abstener, que solamente el sábado es un día de abstinencia de muchas actividades, de muchas cosas, pues no lo vamos a disfrutar. Observar el sábado no debe verse como acabo de decir, no solo de abstenernos de los afanes, porque la justicia de Dios no está basada en obras y no ganamos ningún favor de Dios. Nos abstenemos de pensamientos, o sea, lo que Dios quiere que entendamos es que nos abstenemos el sábado de pensamientos, de conversaciones que no aporten nada, con el fin de dedicar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros pensamientos y actividades para aumentar nuestra comprensión de Dios, para aprender más de Dios, para adquirir nuestra mejor capacidad y para cooperar con la obra de Dios de manera íntegra. Porque aunque lo hacemos en la semana, quizás diciéndole cualquier cosa, hablándole de Dios a otra persona, no lo hacemos con el detenimiento que podemos hacerlo en sábado, porque estamos enteramente disponiendo de esas horas para poder hacer todas esas actividades sin interrumpir lo que tenemos por obligación que hacer para poder subsistir en este mundo. Entonces, en este capítulo, de manera general, podemos aprender cómo Dios y sus acciones, sus milagros, generaban fe en las personas de su entorno. Entonces, yo debo procurar ver si mis acciones, mis palabras están generando fe o están llevando a que otras personas no se acerquen a Dios. El llamado de Dios que nos hace para predicar su palabra, sin que nosotros pues miremos las imperfecciones de los demás. El Señor quiere que cada uno de nosotros aprendamos más de Él, entendamos que al igual que como Él vino en calidad de humano y pudo dejar palabras impregnadas en la mente de esas personas, a pesar de la distancia que Él adquirió de ellos, pues se quedó, porque es el Espíritu Santo el que hace esa obra. Que podamos inmediatamente Él nos llame para una misión de ir con Él, como es Él. Que no hagamos discriminación a excepción de personas. Que entendamos que el día de reposo es para nosotros glorificar a Dios en nuestras vidas. Oremos. Amante Padre, Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias por la oportunidad de predicar tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia.
Gracias porque sabemos que cada una de las cosas que tú dejaste escrita en la Santa Palabra es para nuestro crecimiento, para nuestro entendimiento, para nuestro subsistir. Ayúdanos a aferrarnos a ti, a buscar la forma de siempre conocerte mejor para que nuestras vidas puedan glorificarte y podamos hacer todo para lo cual tú nos has llamado. Gracias, Dios, por este día. En el nombre de Jesús.